Buenos días hermanitos. Vamos a empezar. Hay que tomar nuestro lugar. Ya es hora de empezar con la escuela bíblica. Muy bien. ¿Cómo están, hermanitos? Muy bien, gracias a Dios. Pues vamos a empezar, ¿sí? Vayan sacando sus Biblias, sus cuadernos y vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque eres bueno. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Tu gracia nos es suficiente, Señor. Gracias, Padre, estamos muy agradecidos. Tú nos has permitido que despertemos esta mañana, has permitido que lleguemos aquí con bien, Señor, y que podamos aprender de ti. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a escuchar tu palabra, a atender a tu consejo, a entender, Señor, todo tu consejo, todo lo que tú quieres hablarnos, Señor. Danos gracia para recibir tu palabra, Señor, para meditarla, para entenderla, para aplicarla, Señor. Ayúdame, te ruego, a hablar con claridad todo lo que proviene de ti, Señor, nada que provenga de mí, sino de ti, Señor. Guíame en tu Espíritu Santo y ayúdanos a todos, Señor, a dar respuesta a lo que tú nos hablas, nos enseñas, Padre. Te damos gracias y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por cuanto solo tú eres digno. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Muy bien, pues el tema de hoy, hermanitos, como ya pueden ver ahí en la diapositiva, se titula Señor de todo, ¿sí? ¿Y quién es el Señor de todo? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Quién es el Señor de todo? La respuesta es obvia, ¿no? El Señor Jesús, Dios, ¿sí? Él es el Señor de todo. Y cuando habla de todo, ¿a qué se refiere cuando se dice de todo? De todo, ¿verdad? Absolutamente de todo. Muy bien. Y miren, empezamos con algunas afirmaciones, ¿sí? Que algunas personas dicen y otras personas no las dicen, pero las piensan. Sí, y ustedes me van a contestar si es verdadero o falso. Dice la primera: tengo el derecho de controlar mi propia vida. A ver. Bueno, sí, como creyentes diríamos, es falso, ¿no? Sí, el no creyente pues te dirá, pues claro que sí, ¿no? Eso nos dice Disney Channel, Netflix, nos dice, sigue tu corazón, ¿sí? Tienes derecho de controlar tu propia vida. La segunda dice, si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones. ¿Es verdadero o falso? Completamente falso, ¿verdad? Completamente falso. Pero otra vez, alguien que no teme a Dios, que no ama a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, va a pensar lo contrario, ¿verdad? Porque esa persona va a pensar, es que ya no voy a poder hacer lo que a mí me gusta hacer, ¿sí? ¿Y qué le gusta hacer a un pecador? Es el pecado, ¿correcto? Entonces, si hay un juez de por medio que juzga todas mis acciones, todos mis actos, pues entonces no voy a poder hacerlo. Entonces terminan por negar, ¿correcto? O por decir que Cristo pues no es el Señor de todo, ¿no? La tercera afirmación dice, yo sé cómo manejar mi vida, nadie más tiene derecho a mandarme. ¿Es verdadero o falso? También, ¿verdad? Y fíjense, hace poco Isabel y yo hablábamos con alguien porque pensaremos, bueno, ¿quién podrá pensar todas estas cosas, ¿no? ¿Quién podrá pensar así? Bueno, sí, hay muchísima gente, y hace poco nosotros hablábamos con alguien que precisamente tenía todos estos argumentos, que alguna vez creció en la iglesia, caminó con Cristo, sin embargo se apartó y tenía todos estos argumentos, esta persona, ¿sí? Miren, y llegamos también a la conclusión de que pues muchas veces es por el evangelio que se predica, ¿sí? En muchas iglesias, precisamente en la iglesia donde esta persona estaba, pues se predicaba un evangelio bastante relajado.
Fíjense, voy a citar al pastor Jorge Imitian. Dice: durante muchos años los evangélicos en general hemos predicado un evangelio al que, analizando su contenido a la luz del señorío de Cristo, lo llamamos el evangelio de las ofertas. Es decir, una predicación que enfatiza solamente los beneficios que otorga Cristo e ignora sus demandas, ¿sí? Y ese tipo de creyentes, entre comillas, produce este tipo de evangelio, ¿sí? Produce una masa de falsos seguidores de Cristo, ¿sí? O sea, queremos lo que Cristo nos puede dar, pero no queremos obedecerle como Señor, ¿sí? ¿Recuerdan aquellos a los que el Señor alimentó allá en Galilea, cerca del mar de Galilea, cuando multiplicó los panes y los peces? Y dice ahí que le siguieron, que le buscaron, y cuando le encontraron del otro mar de Galilea, el Señor les dijo en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Y ya sabemos, ¿no?, la forma en que se los dijo. O sea, realmente no se los dijo comieron y se llenaron. Dijo, o sea, se hartaron como animales, ¿no? O sea, de una forma así. O sea, ellos lo vieron y vieron las señales, escucharon la palabra, ¿sí? Y le siguieron, no porque le amaran, ¿sí? O no por quien él dijo que él era, ¿sí? Sino porque le siguieron por lo que les podía dar, por el alimento, por la comida, ¿sí? No le siguieron por las señales que le respaldaban, no le siguieron porque creyeron a su palabra, ¿sí? Le siguieron porque sabían lo que él les podía dar. Sin embargo, ¿qué dijeron sus discípulos? Ahí luego, si recuerdan, ahí en el trayecto, de un lado a otro en el mar, cuando cruzaron en la barca, pues los discípulos le vieron caminar sobre el agua, le vieron ordenarle al viento y al mar que se calmaran, y le obedecieron, ¿cierto? Demostrando que Él es Señor sobre todo, incluso sobre la creación. O sea, fíjense, la creación misma le obedece. O sea, Él es Señor sobre todo y la creación lo obedece. La cuestión es que, a ver, ¿quiénes son los únicos en la creación que tienen voluntad propia? Los seres humanos, ¿correcto? Sin embargo, nosotros decidimos no someternos a su señorío. Y los discípulos le habían visto hacer todas estas cosas y ellos empezaban a comprender quién era Él, el Señor de todo. Y dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijeron al Señor ahí. O sea, estaban comprendiendo que Jesús es el Señor, ¿sí? Entonces, vamos ahí a tema. ¿Quién pudiera leer por ahí, por favor, Filipenses 2, del 5 al 11? De preferencia, Nueva Traducción Viviente. Si alguien tiene Nueva Traducción Viviente, por favor, si me pueden leer en voz alta. Filipenses 2, del 5 al 11. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando padeció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muchas gracias, hermanito. Bien, entonces, ¿qué dice? O sea, al final, toda rodilla se va a doblar. Sí, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, y nada de lo que el hombre pueda pensar, ¿sí?, o creer o hacer va a cambiar esta realidad absoluta, porque es una verdad absoluta y nada va a cambiar este hecho de que al final toda rodilla se va a doblar, ¿sí? Toda lengua va a confesar que Él es el Señor, ¿sí? Muchos no lo pueden creer, sí, que Jesús sea el Señor sobre todo, pero al final dice, toda rodilla se va a doblar. Aquí la pregunta es, entonces,
Jesús es Señor de todo, ¿correcto? Pero ¿es Él el Señor de mi vida? O sea, aquí está la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos voluntad. Nosotros podemos decidir creer o no creer. La creación le obedece. El Señor manda y obedece. Pero nosotros debemos tomar esta decisión. Entonces, ¿es Él realmente el Señor de mi vida? Porque miren, dice ahí en Juan 13:13, dice, ustedes me llaman, el Señor le dice a los discípulos, ustedes me llaman maestro y Señor, y lo dicen bien, porque lo soy. Dice, sí, porque entonces ahí el Señor está afirmando, yo soy el Señor, yo soy maestro, yo soy Señor. Romanos 10:9, ¿quién me puede leer ahí Romanos 10:9, por favor, cualquier versión? Y alguien más que vaya buscando Hechos 10:34 al 36, por favor. Así es, todos sabemos esa de memoria, ¿no? En la Reina Valera dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 10:34 al 36. ¿Quién lo puede leer, por favor? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, así es. Entonces, a ver, de acuerdo a lo que dice Romanos 10:9, ¿es entonces suficiente confesar que Jesús es el Señor? O sea, y aquí viene la pregunta de la famosa oración de fe, ¿no? Ya en clases anteriores estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? Si es válido o no. Pero bueno, la pregunta ¿es suficiente confesar que Jesús es el Señor? ¿Quién me quiere contestar? ¿Alguien? ¿Es suficiente? ¿Sí o no? Pues no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué dice ahí? Se requiere obediencia, ¿sí? Al señorío de Cristo, porque fíjense, y a mí me ha tocado, ¿no? Usted puede ir y preguntarle a un drogadicto, a un alcohólico, a alguien que está en pecado, ¿no? Sumergido en el pecado, y les va a decir, no, sí, yo tengo mucha fe. Yo creo mucho en el Señor, y le llaman Señor, confiesan que Jesús es el Señor. Sin embargo, pues no hay una rendición al señorío, ¿sí? Entonces se requiere obediencia, ¿sí? Al señorío de Cristo. Si decimos que Él es nuestro Señor, entonces en consecuencia debemos de actuar como sus siervos, ¿sí? Debemos de actuar como si Él fuera nuestro Señor. Porque recuerden que dice ahí la Escritura, ¿no? Que en aquel día muchos dirán, sí, Señor, Señor, pero nosotros en tu nombre hicimos todas estas cosas. El Señor dirá, pues nunca les conocí, ¿no? Apártense de mí. Entonces el hecho de confesar no es suficiente. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud si nosotros decimos creer en Cristo? Y otra vez hay el texto que citábamos al principio, en Filipenses 2, del 5 al 8, fíjense lo que escribe Pablo. Haya pues en ustedes, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, escuchen, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fíjense, el Señor pudo haber venido a la tierra, tomado forma de hombre y haber dicho, soy hombre, pero yo soy Dios. Sí, así es que todos a servirme. Sí, porque yo soy Dios, yo soy Señor, yo soy Rey, y todos pues a servirme. Pero ¿a qué vino Él? Según la Escritura. O sea, Él vino a servir. Sí, o sea, dice que Él se humilló a sí mismo, no se aferró a su forma de hombre. A ver, una pregunta. ¿A quién de ustedes le gustaría convertirse en hormiga? O en ratón, dice, ¿no? O sea, ¿a quién le gustaría convertirse en hormiga? ¿A nadie? No se aferren, hermanos, no se aferren. O sea, fíjense, o sea, dice que el Señor no se aferró.
Es lo mismo, o sea, Él no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se despojó y se humilló y se hizo hombre. Es lo mismo, es como si nosotros nos quisiéramos convertir en hormigas. O sea, uno dice, híjole, no, pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ahí anda la hormiga y uno no se da cuenta y la pisas y la aplastas y ahí quedó, ¿no? O sea, el Señor se humilló y no solo eso, se entregó a la muerte, dice, y muerte de cruz. El más alto, el más sublime, el más excelso, se humilló hasta lo sumo, dice. ¿Sí? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todas nuestras culpas fueron puestas sobre Él. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, tengan ustedes también este sentir que tuvo Cristo Jesús. Él se despojó y se humilló, ¿sí? Y obedeció. En obediencia fue llevado, ¿sí? A la cruz. Él se entregó, ¿sí? Como cordero fue llevado al matadero, dice. Entonces, y por cuanto Él se humilló, dice ahí el texto en el versículo 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sí, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice aquí? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el hecho de decirle Señor al Señor, que es con S mayúscula, ¿sí? Porque hay muchos señores, hay señores con S minúscula. A mí a veces me dicen Señor, ¿no? Los niños o ciertas personas, ¿no? me dicen Señor, pero con S minúscula. Sí, así nos pueden llamar a nosotros, pero el Señor es un título con S mayúscula, es un título, es Señor. Sí, Él es Señor sobre todo. Dice, ¿y qué dice? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí, porque ya lo había dicho el Señor Jesús, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Pero solo a Cristo, como dice el texto, solo Cristo fue exaltado hasta lo sumo, ¿sí? Por el Padre. O sea, Él ha sido puesto en el lugar más elevado y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, y que dice el texto, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, ¿sí? Jesucristo. Dice toda rodilla, toda lengua, todos, ángeles, demonios, vivos, muertos, todos en absoluto. ¿Sí? Y para nosotros, pues la mayor gloria, la mayor exaltación que nosotros podemos tener es estar con Él, ser llevado con Él, ser hechos a su imagen. ¿Sí? Esa es la mayor exaltación que nosotros podemos tener. Sí, fíjense, voy a citar otra vez al pastor Jorge Imitian. Escuchen, Cristo tiene cientos de nombres preciosos. La mayoría de nuestras canciones hablan de ellos. El lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella de la mañana, el resplandor de su gloria, el sol de justicia, el buen pastor, el redentor. Isaías, inspirado por Dios, lo llamó Emmanuel. En otra ocasión, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. ¿Sí? Cuando nació un ángel pronunció su nombre Jesús, Salvador. Al ser bautizado en el Jordán, el cielo se abrió y el Padre le dio aún otro, Hijo amado. ¿Qué nombre? Dice este pastor. Pero entre los nombres de Cristo, uno está sobre todos ellos. Es el título que el Padre le confirió en el momento en el que, habiendo resucitado, ascendió a los cielos, fue exaltado y se sentó en el trono de la majestad en las alturas. ¿Cuál es ese nombre? Señor. ¿Sí? Jesús es un nombre histórico, Cristo es un nombre profético. A Jesucristo, este personaje histórico que es el cumplimiento profético, el Padre le dio el título de Señor. Este es el nombre más alto de Cristo, dice este pastor Jorge Imitian. Y de nuevo la pregunta, entonces, ¿es Jesucristo mi Señor? ¿Pero qué significa la palabra Señor? Viene del griego Kyrios, ¿sí? Y significa una persona en ejercicio de sus derechos absolutos de propiedad. Él es el dueño,
¿Sí? Señor significa Señor con S mayúscula, significa también jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? O sea, ¿por qué le llamamos jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad? Y no hacemos lo que Él dice. Dice ahí el Señor, ¿recuerdan ahí donde el Señor les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? O sea, me llaman Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Porque si decimos entonces nosotros que Jesucristo es nuestro Kyrios, nuestro Señor, estamos diciendo que Él es nuestro jefe, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro soberano, nuestra máxima autoridad. O sea, fíjense, ahora de dónde viene esta palabra. En el pasado, o sea, Kyrios se usaba en diferentes formas, ¿no? El amo de un esclavo en el pasado era literalmente su dueño. O sea, tenía la facultad hasta de quitarle la vida si quería, el dueño de los esclavos, ¿sí? Entonces, si nosotros confesamos que Jesús es el Señor de señores, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo decir? O sea, ¿realmente nos consideramos sus esclavos? Porque se usaba de dos formas este nombre, este título, ¿no? Kyrios. En el Imperio Romano, en ese tiempo, se usaba de dos formas. La primera era en un sentido común, ¿sí? Con S mayúscula, como normalmente nosotros lo podemos llegar a usar. Y se usaba para personas, era el nombre Kyrios con minúscula, se usaba para personas ricas que poseían tierras, que poseían negocios y que tenían esclavos a su servicio. ¿Sí? Y estos esclavos, cada uno llamaba a su señor Kyrios. ¿Ah? Entonces, el Kyrios, el señor, mandaba llamar a sus esclavos, y el esclavo, el siervo, venía ante su señor y le hacía una pregunta que decía más o menos así: ¿qué quiere mi Kyrios que su siervo haga? ¿Ah? Que nos recuerda a Pablo, ¿no? Pablo cuando dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, inmediatamente se sometió y lo confesó como Señor, y de ahí, o sea, hasta la muerte, ¿no? Entonces, el Kyrios, cuando un siervo venía y le preguntaba esto, el Kyrios respondía a su siervo dando una orden. Y el Kyrios daba una orden: ve a la plaza, un ejemplo, ¿no? Contrata 20 jornaleros y ve al huerto oriental y cosechen las uvas, llévenlas al lagar, ¿sí? O ve y vende y hace esto o el otro. Y el siervo iba y lo hacía. Ajá. Y toda la vida del esclavo consistía en cumplir fielmente lo que su señor le mandaba, ¿sí? Al pie de la letra. Entonces, y vemos que Pablo así se llamaba, él se llamaba a sí mismo esclavo de Jesucristo. Siempre cuando escribía sus cartas, si recuerdan, él se presentaba como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo. La palabra es doulos, esclavo de Jesucristo. Y él se comportaba como tal, o sea, Pablo se comportaba como tal desde el principio, desde que le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, inmediatamente el Señor le dijo, ve, entra a Damasco y haz esto y haz el otro. Y Pablo fue y lo hizo. Lo hizo hasta la muerte, ¿sí? Pablo. Ahora, nosotros le decimos a Jesús Señor cuando oramos. ¿Quién le dice Señor a Jesús cuando oramos? Tengan miedo, hermanitos, levanten la mano. Ahorita lo voy a agarrar. Pues sí, o sea, realmente le llamamos Señor a Jesús. Sí, la única diferencia entre Pablo y nosotros es que Pablo se levantó y hizo lo que su Señor le dijo. Nosotros nos levantamos de orar y decirle al Señor, Señor, y hacemos lo que, como decía mi mamá, nuestra real y regalada gana, ¿no? Entonces, pues está para pensarse, ¿no? Para meditar. Ahora, la segunda forma en que se usaba la palabra Kyrios en el Imperio Romano era de forma oficial, sí, por ley.
por título, y este título lo poseía el César, y a él sí le decían Quirios con mayúscula, ¿no? Eso le decían al César romano, y esto era por ley, y en todo el imperio tenía que confesar que el César era el Quirios, el Señor sobre todo, ¿sí? Y esto implicaba confesar que César era como un dios. Ajá. Entonces, de hecho, durante un tiempo, por ley, todos debían de saludarse a sí mismos con la frase, el César es el Quirios. ¿Sí? Debían saludarse con la frase, el César es el Quirios, y hacían un movimiento con la mano, y así se saludaban, y el otro tenía que responder de esta misma forma, ¿no? No sé si han visto por ahí también, Hitler quiso adoptar eso, ¿no? Y hacerlo también, lo hicieron por ley. Ahí también Mussolini en España un tiempo también. Ahora está prohibido hacer esto en estos países, ¿no? Pero en ese tiempo, en el Imperio Romano, era por ley que tenían que hacerlo. O sea, tenían que saludarse así. Y entonces, y si no lo hacían, esta persona podía ser acusada y sentenciada a muerte. Ajá. Entonces, y pues, ¿qué creen que pasaba cuando alguien se acercaba y saludaba a un cristiano de esta manera? Que se acercaban y le decían, el César es el Quirios, lo saludaban de esta manera. Tenía que responder el cristiano, se supone, por ley ante Roma, si no era acusado y llevado a la muerte. Pues, ¿qué respondía el cristiano? No. O sea, Jesús es el Quirios, Jesús es el Señor. Y de ahí pues los echaban a la cárcel y al circo, a las fieras, a la hoguera, a ser torturados, a ser despedazados, con los verdugos. Ellos preferían confesar a Cristo y morir antes que negarlo, antes que negar que Jesús es el Señor. ¿Sí? Ellos obedecieron a lo que el Señor les dijo ahí en Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo. Y la cuestión es que nosotros pues no entendemos completamente lo que el Señor nos quiso decir ahí en su palabra, ¿no? Y podemos llegar a vivir un cristianismo tan relajado, ¿sí? Y le negamos con nuestros hechos. O sea, nosotros podemos creer las verdades fundamentales de la palabra, del Evangelio, que el Señor murió por nuestros pecados, resucitó, nos salvó, que regresará pronto, pero no le hemos rendido nuestras vidas por completo. Sí, no le consideramos dueño y Señor de todo lo que somos y lo que poseemos. ¿Sí? Ahora, vamos a la raíz, ¿sí? Dice el Señor, si me aman, o sea, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos, Juan 14:15. ¿Sí? ¿Qué les dicen las mamás a los hijos cuando les traen regalos? Que me obedezcas es lo que quiero, ¿no? No, entonces el Señor dice, o sea, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si obedezcan mi palabra. Porque fíjense, ¿qué dice ahí, no? La pregunta, ¿qué causó la caída en el Edén? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Qué causó la caída en el Edén? La desobediencia, ¿sí? ¿Y esto qué es? Esto es rebeldía en contra de Dios, de lo que Él dijo. ¿Qué hicieron? Hicieron lo que les dio la gana. El Señor les dijo, no lo hagan. Hicieron lo que les dio la gana. Desobedecieron. Y entonces esta, hermanos, es la esencia del pecado, ¿sí? La rebelión contra Dios. Ahora dice ahí, incredulidad interior, rebelión como acto. O sea, hay una incredulidad a lo que el Señor manda, a lo que el Señor dice, a sus mandamientos. No creyeron a lo que Dios les mandó, dieron más crédito a la mentira y pecaron, o sea, se rebelaron contra Dios. ¿Recuerdan cómo estaba el pueblo de Israel entre el periodo de los jueces y Samuel y el profeta Samuel? ¿Qué dice la Escritura? Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Todos hacían lo que les pegaba la gana. Y luego cuando llegó Samuel, ¿y qué le dijeron a Samuel? Dijeron, Samuel, pues tú ya estás mayor,
danos rey, pero era excusa para decir, no queremos que Dios nos gobierne a través de ti, Samuel. Nosotros queremos hacer lo que nos pegue la gana. Entonces, rebeldía, no queremos ser gobernados por Dios, queremos ser, entre comillas, libres. Esta persona que les decía yo al principio de ejemplo que tenía todos estos argumentos y que se había apartado del Señor, decía, es que ahora yo me siento libre. Pues sí, o sea, libre para pecar, pero pues ¿cuáles son las consecuencias, no? ¿Cuáles son las consecuencias? Y esto es, ¿por qué? Porque no está Cristo en su corazón, porque si realmente conociera a Cristo, le amaría, ¿sí? Le amaría y guardaría sus mandamientos. Por eso dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y ahora el mundo pues está bajo el pecado. ¿Y por qué? A causa de la rebelión contra el Señor. Ahora, si la raíz del pecado fue la rebelión, pues la base de la salvación debe ser la sujeción a Él, ¿sí? Sin un verdadero sometimiento a Jesucristo, pues no hay salvación. Entonces, como les decía, pues si no está Cristo, si no hay un nuevo nacimiento, esto es imposible, ¿sí? Es imposible sin la obra de regeneración del Espíritu Santo, sin el nuevo nacimiento. Juan 3:3 se los voy a leer. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, no podemos, si nosotros no somos nacidos de nuevos, no podemos dar esos frutos, ¿sí? No podemos obedecer al Señor. O sea, no podemos pedirle peras al olmo, ¿cierto? Como dice el dicho, el árbol de peras da peras y el olmo ¿qué da? Olmos. Pues sí, o sea, si no somos nacidos de nuevo, no podemos dar frutos de arrepentimiento, ¿sí? Por eso Juan les dijo, den frutos de arrepentimiento. No por el hecho de bautizarse ya son salvos, no, den frutos de arrepentimiento. Entonces, si somos nacidos de nuevo, el señorío de Cristo pues es evidente en nuestras vidas, ¿sí? Y no podemos anteponer las obras a la salvación por gracia, ¿correcto? O sea, no podemos separar las obras, la obediencia a sus mandamientos de la fe en Cristo. Esto está claro, ¿verdad? Esto lo entendemos. O sea, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero una fe sin obras es muerta. ¿Correcto? Una fe sin obras es muerta. Entonces, una vez nacido de nuevo, una vez que tengo la vida de Cristo, que tengo el Espíritu Santo en mí, entonces ahora ahora que Él es Señor de mi vida, esto tiene implicaciones evidentes. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Pues que Él es mi Señor, correcto, que Él es mi Kyrios, mi dueño, mi amo, ¿sí? El Señor de mi vida, y yo soy su esclavo y me someto a su señorío, correcto. Yo me someto a su señorío. Entonces, si decimos nosotros que Él es nuestro Kyrios, debemos someternos a su señorío. Y la Escritura nos lo confirma. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Romanos 14:9. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. O sea, Él es Señor, Él es creador, Él es sustentador de todas las cosas. Él sustenta el universo, Él mantiene a toda la creación. Y toda la creación le obedece. Él es Señor sobre todo. Y otra vez, ¿es Señor de nuestra vida? ¿Es Señor de todo en mi vida?
O sea, de todas las áreas de mi vida, de mi mente, de mis decisiones, de mis acciones, de mi familia, de mi trabajo, de mis finanzas, todas las áreas de mi vida, o yo soy mi propio Señor. En mi mente, en mis decisiones, en mis acciones, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, porque esto tendrá repercusiones. ¿Sí? Esto tendrá un fruto. Si Él es Señor en toda mi vida, bueno, entonces debo actuar como tal, ¿sí? Como siervo, como doulos, como esclavo. Acuérdense cómo le decía el esclavo al Señor: ¿qué quiere mi Kyrios? ¿Qué quiere mi Señor? Que su siervo haga. Y lo hacía. Pues esa es la actitud que nosotros debemos tener. Siervos de Jesucristo, así como dice Pablo, esclavos de Jesucristo. Entonces es Cristo mi Kyrios y yo soy su esclavo. Y termino con esta frase de C.S. Lewis. Él dijo: en conclusión, solo existen dos clases de personas: los que al fin le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los cuales Dios les dice, por último, hágase tu voluntad. Haz lo que te pegue la gana. O sea, está grueso, ¿no? Y la pregunta es, ¿a cuál de estos dos grupos pertenecemos? Porque realmente es feo. O sea, ahí vemos en Romanos 1, ustedes lo conocen, y si no, pues vayan, estudien. Ahí Romanos 1, 19 en adelante. Las consecuencias de que Dios nos diga, haz lo que quieras. Tú ya sabes, tú ya conoces que Jesús es el Señor sobre todo, y aún así sigues insistiendo en hacer tu propia voluntad. Bueno, haz lo que quieras. Y Él endurece aún más a las personas. ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, es una degeneración total. Es un proceso de degeneración que lleva hasta lo más vil. Entonces, ¿a cuál de estos dos grupos pertenecemos? ¿Al que le dice al Señor, Señor, Kyrios, y hace lo que Él manda? ¿O aquellos que hace lo que les pega la gana y el Señor dice, haz lo que quieras, ahí te le echas? ¿No? Bien. Hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir? ¿Sí? ¿Alguien, una pregunta? ¿Todos bien? Bogi, ¿algo que quieras añadir? ¿Todo bien? Ok. Bien. Pues entonces vamos a orar nada más para dar gracias al Señor, ¿sí? Y pasamos al coffee break. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, de la verdad que necesitamos, Padre, de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos realmente rendir toda nuestra vida a ti, Señor, y no lo podemos hacer sin la ayuda de tu Espíritu Santo. No lo podemos hacer sin ti, Señor. Ayúdanos a identificar las áreas de nuestra vida en que nosotros no hemos rendido a ti, Señor, por completo. Ayúdanos a reconocerlo, Señor, y a doblegarnos, Señor, y a obedecerte, Señor, a rendirte todas las áreas de nuestra vida, Padre, y dejar que tú seas el Señor, que tú hables y que nosotros obedezcamos, Señor, a tu palabra. Realmente, Señor, te pedimos que nos ayudes en esto, Señor, que nosotros no solamente te confesemos con nuestros labios, pero nuestro corazón esté lejos de ti. Te necesitamos, Padre, necesitamos ser cristianos sinceros, Padre, sinceros, Señor, que nos ayudes, Padre, a rendirnos por completo a ti, Señor, que tú seas nuestro Kyrios y que nosotros seamos tus doulos, que tú seas nuestro Señor y que nosotros seamos tus siervos, tus esclavos, Señor. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria, todo el honor, tú que estás en lo más alto, el Señor de todo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.
Ánimo, hermanitos.